Novena parte de Olvidar. Capítulo 41. Distancia temporal. La noche previa al viaje se deslizó con una suavidad melancólica, como si el tiempo hubiese decidido avanzar con cuidado, consciente de que algo frágil y valioso estaba ocurriendo. En la habitación del hotel, Bangkok parecía respirar distinto. El murmullo lejano de la ciudad llegaba amortiguado, como un latido constante que acompañaba la quietud del momento. Sarocha y Rebeca permanecían en la cama, abrazadas, sin necesidad de llenar el espacio con palabras. Habían pasado el día entero juntas, caminando sin rumbo fijo, entrando y saliendo de pequeños cafés, compartiendo silencios cómodos. Cada paso había sido una forma inconsciente de retener el tiempo, de estirarlo un poco más antes de que la realidad reclamara su lugar. Rebeca estaba recostada sobre el pecho de Sarocha, con la mejilla apoyada justo donde podía escuchar el ritmo constante de su corazón. Ese sonido la calmaba. A veces levantaba la cabeza solo para mirarla, para recorrer con la vista su rostro como si necesitara grabarlo con precisión. La curva de sus labios, la forma en que sus cejas se fruncían apenas cuando pensaba, la serenidad que transmitía incluso en el silencio. «No quiero dormir», murmuró Rebeca en voz baja. «Siento que si cierro los ojos ya será mañana». Sarocha pasó los dedos lentamente por su cabello, en un gesto automático, lleno de ternura. No había prisa en sus movimientos, como si quisiera que cada caricia quedara suspendida en el aire. «Mañana no es un final», respondió con suavidad. «Es solo una pausa breve». Rebeca sonrió, pero sus ojos se humedecieron levemente. No apartó la mirada. «Nunca había sentido que irme no significara perder», confesó. Antes, cada despedida era un corte, algo que dolía incluso antes de suceder. «Contigo no». Sarocha inclinó el rostro y besó su frente, luego sus labios, despacio. No había urgencia ni ansiedad. No buscaban borrar el tiempo que vendría, sino afirmarse en el que tenían. Se besaron con calma, con una intimidad profunda, como si cada gesto dijera: «Estoy aquí, sigo aquí». Hicieron el amor con una mezcla de dulzura y nostalgia, sin desbordes, sin miedo. Fue una entrega serena, consciente, como quien deja una luz encendida para el regreso. Después permanecieron abrazadas, respirando juntas, con las piernas entrelazadas, hasta que el cansancio finalmente las venció. A la mañana siguiente, el amanecer llegó demasiado rápido. La luz se filtró por las cortinas y Rebeca fue la primera en abrir los ojos. Durante unos segundos no se movió, solo observó a Sarocha dormir, tratando de guardar esa imagen como un refugio. Luego se levantaron despacio, se ducharon juntas en silencio, se vistieron sin apuro, compartiendo miradas cargadas de todo lo que no hacía falta decir. El aeropuerto estaba lleno de movimiento, de voces en distintos idiomas, de despedidas ajenas que se cruzaban sin tocarse. Sarocha caminaba junto a Rebeca y su madre, cargando una pequeña maleta, intentando mantener la calma. Cada paso hacia el control de embarque se sentía más pesado, aunque ninguna de las dos lo admitiera en voz alta. La madre de Rebeca observaba a ambas con discreción. Veía la forma en que se miraban, cómo sus manos se buscaban incluso sin darse cuenta, cómo se acercaban apenas al caminar, como si temieran perder el contacto físico por un segundo. Cuando llegaron al punto de despedida, fue ella quien habló primero, con una sonrisa suave que no escondía la emoción. «Bueno», dijo, «aquí es donde nos separamos». Rebeca se volvió hacia Sarocha. No dijeron nada al principio. No hacía falta. Se abrazaron largo, sin prisa, como si el mundo pudiera esperarles un momento más. Sarocha apoyó la frente en el hombro de Rebeca y respiró hondo, intentando grabar ese olor, esa cercanía. «Te escribo apenas aterrice», susurró Rebeca. «Yo estaré despierta», respondió Sarocha. «Esperando». Se besaron una última vez. No fue un beso desesperado ni trágico. Fue profundo, sincero, lleno de amor, sin promesas grandilocuentes, sin dramatismo, solo verdad. Rebeca tomó la mano de su madre y comenzó a alejarse. A mitad de camino se giró una vez más para mirar a Sarocha. Ella seguía allí, inmóvil, sosteniéndole la mirada, hasta que finalmente la perdió de vista. Horas después, ya en el avión, Rebeca miraba por la ventanilla mientras Tailandia se hacía pequeña bajo las nubes. Su madre, sentada a su lado,
La observó unos segundos antes de hablar. «Te ves distinta», dijo. «No solo feliz, en paz». Rebeca sonrió y apoyó la cabeza en el respaldo. «Porque lo estoy. Y eso me hace feliz». «A mí», continuó su madre. «Verte así. Después de todo lo que pasaste, es un regalo». Rebeca tomó su mano, entrelazando los dedos. «Gracias por no cuestionarme. Por confiar en mí, incluso cuando yo no estaba segura». Su madre apretó sus dedos con cariño. Las madres aprendemos a reconocer cuando nuestros hijos han encontrado su lugar. Y tú la miró con ternura, lo encontraste. El avión siguió su ruta hacia Londres. Pero el hilo que unía a Rebeca con Sarocha no se tensó. No se rompió. Simplemente se estiró, firme y silencioso, con la promesa íntima y serena de volver a juntarse muy pronto. El departamento de Sarocha la recibió con un silencio distinto al de otros regresos. No era el silencio hueco de la soledad, ni el eco frío de una casa vacía. Era un silencio expectante, casi atento, como si las paredes mismas supieran que algo había cambiado. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera perturbar esa quietud nueva, y dejó el bolso sobre el sofá sin siquiera mirarlo. Se quitó los zapatos y caminó descalza por el lugar. El suelo estaba frío bajo sus pies, pero no le molestó. Recorrió el espacio lentamente, pasando la mano por el respaldo del sillón, por la mesa baja, por la estantería donde descansaban sus libros. Todo estaba igual que antes. Exactamente igual. Y sin embargo, nada se sentía igual. Entró en la habitación y se sentó en la cama. El peso de la ausencia se hizo presente, no como dolor, sino como conciencia. Rebeca no estaba allí, pero tampoco se había ido del todo. Tomó el teléfono casi por reflejo. Un mensaje la esperaba. Ya en el aire. «Te pienso». Sarocha sintió como algo se acomodaba en su pecho. Sonrió, una sonrisa lenta, tranquila, y respondió sin dudar. «Yo también. Siempre». Dejó el teléfono a su lado y se recostó unos minutos mirando el techo. No pensó en escenarios catastróficos ni en obstáculos futuros. Pensó en el sonido de la risa de Rebeca, en la forma en que se acomodaba a su lado al dormir, en la naturalidad con la que habían vuelto a encontrarse, como si el tiempo no hubiera sido un enemigo sino una prueba silenciosa. Más tarde, cuando el sol ya había comenzado a caer, salió para encontrarse con Nam. La cafetería estaba a pocas calles, escondida entre árboles y edificios bajos. Era un lugar acogedor. Nam ya estaba allí, sentada cerca de la ventana, removiendo su bebida con expresión curiosa. Al verla entrar, levantó la mirada y sonrió de inmediato. «Mírate», dijo apenas Sarocha se sentó frente a ella. «Tienes cara de alguien que flota 5 centímetros sobre el suelo». Sarocha dejó escapar una risa breve. «Estoy feliz». «Eso ya lo sé», replicó Nam. «Pero feliz, feliz. De ese tipo que no necesita convencer a nadie». Pidieron café y algo dulce para compartir. Durante unos segundos, Nam no dijo nada. Solo la observó con atención, como quien reconoce un cambio profundo sin necesidad de palabras. Fue Sarocha quien rompió el silencio. «Se fue hoy», dijo. «A Londres». Nam asintió sin sorpresa. «Lo imaginé. Pero vuelve en una semana», añadió Sarocha. Y esta vez no se sintió como una pérdida. Nam ladeó la cabeza interesada. «Se nota. No está rota. Ni ansiosa», no admitió Sarocha. Fue una despedida tranquila. Dolió un poco, claro, pero no dejó miedo. Tomó un sorbo de café, y casi como quien deja caer algo importante sin dramatizarlo, añadió. «Le ofrecí vivir conmigo». Nam dejó la taza en la mesa con exagerada lentitud, abriendo los ojos. «¿Perdón?» Sarocha sostuvo su mirada, divertida pero serena. «En mi departamento». Nam la señaló con el dedo, negando con la cabeza mientras reía. «Sarocha, eres rápida». No respondió ella con calma, sin perder la sonrisa. Con Rebeca el tiempo funciona distinto. Nada se siente apresurado. No hay vértigo. Todo encaja. Nam dejó de reír. La observó con más atención ahora, buscando algo en su expresión, y lo encontró. «Cuando dices eso», dijo despacio, «se nota que lo sientes de verdad». «Lo siento», afirmó Sarocha. «No estoy huyendo de nada. No estoy llenando un vacío. No estoy repitiendo errores. Solo quiero compartir mi vida con ella. Despertar y saber que está ahí.
pensar el futuro y que sea aún nosotras sin esfuerzo. Nama sintió lentamente, con una sonrisa suave que mezclaba orgullo y alegría. Entonces brindemos por eso, dijo, levantando su taza. Por los amores que no confunden. Por los que no nacen del miedo, sino de la certeza. Chocaron suavemente las tazas. Afuera, la ciudad seguía su ritmo habitual. Autos pasando, gente hablando, la vida avanzando sin pausa. Pero para Sarocha algo había cambiado de manera definitiva. No porque Rebeca estuviera lejos, sino porque ya no había duda. No había preguntas urgentes. No había temor al vacío. El amor no estaba en pausa. No estaba suspendido en la espera. Estaba avanzando con paso firme, silencioso y real. Capítulo 42. Raíces que se mueven. El avión tocó tierra en Londres con una suavidad engañosa, como si el regreso no implicara ningún desgarro. Rebeca abrió los ojos apenas sintió el leve impacto, y durante un segundo no supo exactamente dónde estaba. Luego la realidad se acomodó. El murmullo de los pasajeros, la voz metálica de la tripulación, el cielo gris asomándose por la ventanilla. Habían llegado. Antes incluso de ponerse de pie, antes de buscar su bolso o ajustarse el abrigo, Rebeca tomó el teléfono. Sus dedos se movieron con la familiaridad de quien no necesita pensar para saber a quién llamar. Marcó el número y apoyó la frente contra el respaldo del asiento, cerrando los ojos. «Ya». La voz de Sarocha sonó del otro lado, todavía cargada de madrugada. «Ya», respondió Rebeca, con una sonrisa que le tembló apenas. «Aterrizamos». «Bienvenida a casa», dijo Sarocha suavemente. «Aunque sea solo por un rato». «Mi casa está contigo», contestó Rebeca sin dudar. No hablaron mucho. No lo necesitaban. Se dijeron lo justo, lo esencial. Que estaban bien. Que se extrañaban. Que pronto volverían a verse. Cuando colgó, Rebeca sintió esa calma extraña que la acompañaba desde la despedida. La certeza de que la distancia no había roto nada. Mientras retiraban las maletas, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era su padre. «Ya estoy aquí», dijo él. «En el estacionamiento. No se apuren». Rebeca miró a su madre, que le sonrió con complicidad. «Tu padre no soporta esperar cuando se trata de nosotras», dijo en voz baja. El trayecto a casa transcurrió entre comentarios cotidianos, observaciones sobre el tráfico y silencios cómodos. Londres la recibía con su cielo bajo y su familiar melancolía. Pero Rebeca no sintió el peso habitual del regreso. Algo había cambiado en ella. Al llegar, apenas dejaron las maletas en la entrada. Su padre la envolvió en un abrazo largo. De esos que no preguntan nada pero lo dicen todo. «Cuéntame», le dijo, separándose apenas. «¿Cómo fue todo?» Se sentaron en la sala, con una taza de té caliente entre las manos. Rebeca respiró hondo antes de hablar. «Todo salió bien con Sarocha», comenzó. «Mejor de lo que imaginaba. Y tomé una decisión». Su padre levantó las cejas, atento. «Voy a mudarme a Tailandia». El silencio que siguió fue breve, denso solo por un instante. Su padre la miró con sorpresa, como si necesitara volver a escuchar esas palabras. Luego, lentamente, sonrió. Se acercó y le acarició la cabeza con una ternura antigua, intacta. «Mi pequeño bebé precioso», dijo con voz suave. «Me alegra ver lo valiente que es mi chica, dispuesta a cruzar el mundo por amor. Igual que tu madre». Rebeca sintió cómo se le humedecían los ojos. Su madre se acercó entonces, apoyando la mano en el hombro de su esposo. «Y nosotros también nos mudaremos», añadió. «En cuanto esté lista tu jubilación. Quiero volver a mi Tailandia». El hombre soltó una risa baja, llena de resignación amorosa. «Claro, cariño», respondió. «En medio año estaremos todos allá, instalándonos». Siempre supe que sería así. La tarde transcurrió entre conversaciones largas, recuerdos compartidos y planes que, por primera vez, no sonaban lejanos. Rebeca les habló de lo que tendría que hacer: ir a la universidad, reunir documentos, iniciar los trámites en la embajada para validar su título en Tailandia. «Hay mucho por organizar», dijo, «pero no me asusta». Su padre la miró con orgullo. «Eso es porque ya sabes hacia dónde vas». Y Rebeca lo sabía. La semana pasó con una velocidad engañosa, como si los días se deslizaran unos sobre otros, sin permitirle a Rebeca detenerse demasiado a sentir. Cada mañana comenzaba temprano,
con una lista mental de pendientes que parecía no acortarse nunca. Trámites, formularios, firmas, ventanillas impersonales y correos electrónicos que exigían paciencia y precisión. Visitó la universidad más veces de las que podía contar, recorriendo pasillos que alguna vez habían sido familiares y que ahora sentía extraños, como si ya pertenecieran a otra vida. Solicitó certificados, habló con distintos departamentos administrativos, explicó una y otra vez su situación, su decisión, su futuro traslado. Inició el proceso de validación de su título en la embajada tailandesa, consciente de que no sería inmediato, pero decidida a avanzar paso a paso. Cada sello, cada documento aprobado, era una pequeña victoria silenciosa, una confirmación de que no se trataba solo de un sueño romántico, sino de una decisión concreta y sostenida. En las tardes, cuando el cansancio comenzaba a pesarle en los hombros, regresaba a su departamento. Allí, el tiempo adquiría otra densidad. Empezó la venta con una calma inesperada. Abrió armarios, revisó cajones, tocó objetos que habían acompañado años de su vida. Libros subrayados, fotografías antiguas, ropa que ya no reconocía como propia. Cada objeto que guardaba, cada caja que cerraba, no se sentía como una pérdida, sino como un cierre consciente. No había nostalgia dolorosa ni resistencia, solo gratitud por lo vivido y una aceptación serena de que esa etapa había cumplido su ciclo. A veces se sentaba en el suelo, rodeada de cajas, y respiraba hondo. Pensaba en Sarocha, en su departamento al otro lado del mundo, en la vida que comenzaban a diseñar juntas. Y en lugar de miedo, sentía una calma profunda, como si por primera vez estuviera alineada consigo misma. Mientras tanto, al otro lado del mundo, Sarocha atravesaba su propio proceso de continuidad y cambio. Había tomado una decisión importante, casi inevitable. La segunda parte de su último libro no sería únicamente una continuación literaria, sino una extensión vital. La historia no podía terminar donde lo había hecho, del mismo modo que ella no podía volver a ser la misma después de lo que había vivido. Se organizaba los días alrededor de la escritura. Madrugaba, preparaba café, se sentaba frente al teclado con una concentración nueva. Pasaba largas horas escribiendo y reescribiendo, corrigiendo frases, dejando que los personajes respiraran, que se equivocaran, que encontraran caminos inesperados. A veces se detenía, se levantaba y caminaba por el departamento, dejando que las ideas se asentaran. Otras escribía sin pausa, como si algo se hubiera destrabado definitivamente dentro de ella. Las reuniones con la editorial fueron más frecuentes de lo habitual. En cada una percibía el entusiasmo genuino de quienes la acompañaban en ese proceso. El libro había sido un éxito inesperado incluso para ella, y la expectativa por la segunda parte era alta. Confiamos plenamente en esta continuación, le habían dicho. Tiene algo distinto. Sarocha había sonreído, sabiendo exactamente a qué se referían. Esa honestidad no venía solo de la técnica ni de la trama. Venía de un lugar interno al que no había accedido antes. Estaba escribiendo desde un espacio más abierto, menos defensivo, más vivo. Desde un lugar atravesado por el amor, por la certeza, por la decisión de no esconderse más. Entre una cosa y otra, las llamadas y los mensajes con Rebeca eran constantes. No había horarios fijos ni reglas. Se escribían al despertar, aún con la voz cargada de sueño. Se enviaban fotos espontáneas, una calle lluviosa en Londres, una taza de café en Bangkok, una página escrita, una pila de documentos sobre la mesa. Se contaban los detalles más pequeños, esos que no parecían importantes, pero que construían intimidad. El cansancio acumulado, una frase que había quedado resonando, una risa inesperada en medio de un día difícil. Te extraño, escribía Rebeca en algún mensaje nocturno, cuando el silencio de su cuarto se volvía más denso. Yo también, respondía Sarocha, pero ya puedo ver el final de esta semana. Hablaban de sus días, de lo que vendría después, de cómo sería compartir el mismo espacio sin despedidas, sin relojes marcando diferencias horarias. Imaginaban rutinas simples, cocinar juntas, despertarse sin prisas, trabajar una al lado de la otra. A veces no hablaban de nada importante, a veces hablaban de todo, y en ambas situaciones el vínculo se fortalecía.
No había reproches ni ansiedad, solo una sensación compartida de estar avanzando en la misma dirección. Y así, entre trámites, libros, planes, cajas cerradas y mensajes cruzando continentes, el amor no se debilitó, no se desgastó, no se puso en pausa. Al contrario, se sostuvo con una madurez nueva. Se afirmó en la confianza. Se volvió más real. No porque estuvieran juntas físicamente, sino porque, incluso separadas, estaban construyendo el mismo futuro, caminando hacia el mismo lugar, con pasos distintos pero sincronizados por una certeza común. Se amaban. Capítulo 43. El lugar donde empezar. El día amaneció con una luz distinta para Sarocha. No era más brillante ni más suave que otros, pero ella la percibía cargada de una expectativa casi palpable, como si el aire mismo supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Rebeca llegaría al día siguiente. Solo 24 horas la separaban de ese momento que había imaginado tantas veces, que ya parecía un recuerdo anticipado, una escena repetida en su mente con una precisión casi dolorosa. Se levantó temprano, antes de que la ciudad terminara de desperezarse. El departamento estaba en silencio, un silencio amable, expectante. Preparó café, siguiendo una rutina conocida, pero apenas lo probó. El sabor pasó desapercibido. Su atención estaba en otra parte, completamente absorbida por la conciencia de la espera. Caminó lentamente por cada habitación, descalza, observando los espacios como si los viera por primera vez, preguntándose no sin cierta timidez cómo hacer que ese lugar, que había sido tan profundamente suyo durante tanto tiempo, comenzara a transformarse en un espacio compartido. No quería que Rebeca se sintiera una visitante. No quería que se sintiera alojada. Quería que se sintiera en casa. Ese pensamiento la acompañó mientras abría ventanas, dejaba entrar la luz, ventilaba los ambientes. Cada gesto era pequeño, cotidiano, pero estaba cargado de intención. Era una forma silenciosa de decir: «Aquí hay lugar para ti». Comenzó por la biblioteca. Durante años había sido un refugio íntimo, casi sagrado. Los libros se apilaban con un desorden que solo ella entendía. Cada estante guardaba fragmentos de su historia, de sus dudas, de sus búsquedas. Tomó algunos volúmenes entre las manos, los recorrió con los dedos, y luego los movió de sitio. Reorganizó otros. Dejó espacios vacíos a propósito. Espacios que no reclamaban nada aún, pero que estaban listos para recibir. Pensó en los libros de Rebeca, en sus cuadernos, en las anotaciones al margen, en las historias que aún no conocía pero que pronto convivirían con las suyas. Al hacerlo, sonrió. No era una renuncia, no era ceder terreno. Era una expansión natural, como cuando una casa crece desde dentro. Luego pasó a la pequeña oficina. Ese rincón había sido siempre funcional, práctico, casi austero. Movió el escritorio unos centímetros, liberó un cajón, despejó una repisa. Colocó una silla distinta. Imaginó a Rebeca sentada allí, concentrada, revisando documentos, escribiendo, pensando en voz baja. La imaginó levantando la vista para buscarla con la mirada. Esa imagen le provocó una emoción inesperada, un nudo suave en la garganta, una mezcla de alegría y vértigo. Pero fue el dormitorio lo que más tiempo le tomó. Entró despacio, como si el lugar exigiera una atención distinta. Abrió el closet y por primera vez vació espacio sin dudar. Ordenó su ropa, separó lo necesario de lo accesorio, dejando un lado completamente libre. Colocó perchas nuevas, alineadas, esperando. En el baño retiró objetos, limpió con cuidado, reorganizó estantes. Dejó espacio claro para las cosas personales de Rebeca. Cremas, perfumes, pequeños rituales cotidianos que aún no conocía, pero que pronto formarían parte de la mañana y de la noche. Cambió detalles mínimos, una toalla distinta, un vaso nuevo para el cepillo de dientes, un pequeño objeto decorativo sobre el lavamanos. Gestos simples, casi invisibles para cualquiera que no supiera mirar, pero profundamente simbólicos para ella. Cuando terminó, se sentó en la cama y respiró hondo. La felicidad la alcanzó con una fuerza serena, envolvente, casi abrumadora. No era euforia ni exaltación. Era una certeza profunda, asentada en el cuerpo. La certeza de que estaba compartiendo su vida con la persona que amaba.
No desde la improvisación ni desde el miedo a la pérdida, sino desde una elección consciente, madura, tranquila. Compartir no le restaba identidad, le daba sentido. Miró alrededor una vez más. El departamento seguía siendo el mismo, pero ya no le pertenecía solo a ella. Y eso, lejos de inquietarla, la llenaba de una paz desconocida. Esa noche, Sarocha no pudo dormir. Se acostó temprano, intentando descansar, pero su mente no se aquietaba. Pensaba en el vuelo de Rebeca, en el instante exacto en que cruzaría la puerta de llegadas, en su expresión al verla, en su voz pronunciando su nombre. Pensaba en su olor, en la forma en que se movería por el espacio, en el simple y profundo acto de despertar juntas al día siguiente. Miraba el techo, escuchaba los sonidos lejanos de la ciudad, el murmullo del tráfico, algún motor distante, y sentía el cuerpo vibrar con una ansiedad contenida que no era angustia. No era miedo, era deseo de presencia, era anticipación pura. Quería que Rebeca estuviera allí, no mañana, ahora, en ese espacio que ya había empezado a transformarse, en ese lugar que, por primera vez, estaba listo para empezar de verdad. Al día siguiente, el aeropuerto de Bangkok estaba lleno de movimiento cuando Sarocha llegó. El murmullo constante de voces, el rodar de las maletas, los anuncios por altavoz en distintos idiomas, componían una sinfonía caótica que, sin embargo, para ella se diluía en un solo latido. Caminaba entre la gente con el corazón acelerado, los sentidos afinados hasta el extremo, atentos a cada rostro, a cada silueta que emergía tras las puertas de llegada. Sus manos estaban ligeramente húmedas, y no hizo ningún intento por ocultarlo. La ansiedad no le resultaba incómoda. Era la antesala de algo largamente esperado. Miró el panel de vuelos una vez más, aunque sabía que ya había aterrizado. Respiró hondo. Pensó en todo lo que había preparado, en cada espacio del departamento, en la noche sin dormir, en los días que por fin habían quedado atrás. Y entonces, como si el tiempo hubiera decidido concederle una tregua, la vio. Rebeca avanzaba con su maleta, el cansancio del viaje marcado en los hombros, y en la forma lenta de caminar, pero con los ojos brillantes, atentos, buscando. Había algo distinto en su expresión, una calma nueva, una determinación suave. Cuando sus miradas se encontraron, todo lo demás se volvió secundario. El ruido desapareció. No hubo gritos ni gestos exagerados ni carreras torpes. Solo pasos que se aceleraron de manera natural, inevitables, y un abrazo que llegó con la fuerza de todo lo que no habían podido tocar durante 7 días. Se abrazaron largo, sin prisa, como si el mundo pudiera esperar un poco más. Sarocha cerró los ojos al sentir el peso real de Rebeca entre sus brazos, el olor familiar, el calor que no necesitaba ser imaginado. Rebeca apoyó el rostro en su cuello, respirando hondo, como quien finalmente llega a un lugar seguro. «Ya estoy aquí», susurró Rebeca, con la voz apenas temblorosa. «Lo sé», respondió Sarocha, con una sonrisa que se le quebró en los labios. «Y para siempre». No necesitaban decir nada más. El trayecto hasta el departamento transcurrió entre silencios cómodos y manos entrelazadas. A veces hablaban de cosas pequeñas, del vuelo, del tráfico, de una anécdota mínima. Otras veces simplemente se quedaban calladas, escuchando música suave, sintiendo la presencia de la otra como algo tangible y constante. Rebeca miraba por la ventana, reconociendo la ciudad que ahora sería su hogar, observando los colores, los carteles, el movimiento incesante. En su mente no había miedo, solo una curiosidad serena. Mientras tanto, Sarocha la observaba de reojo, como si necesitara confirmar una y otra vez que era real, que no desaparecería si dejaba de mirarla. Al llegar al edificio, Sarocha sintió un nudo en el estómago. Subieron en silencio. Cuando abrió la puerta del departamento, lo hizo con una mezcla de nervios y orgullo contenido. Rebeca se detuvo apenas cruzó el umbral. No dijo nada al principio. Caminó despacio, casi con reverencia, tocando los espacios, abriendo cajones, recorriendo con la mirada los estantes, la biblioteca, la pequeña oficina. Cada gesto era lento, consciente. Sus dedos se detuvieron en los detalles, el espacio en el closet, el estante vacío, los objetos nuevos en el baño. Poco a poco, sus ojos se humedecieron cuando comprendió lo que Sarocha había hecho.
No solo había preparado un lugar físico, había pensado en ella. La había anticipado. «Hiciste lugar para mí», dijo finalmente, con la voz quebrada, girándose para mirarla. «Porque este también es tu hogar», respondió Sarocha acercándose. «Siempre lo fue. Solo estaba esperando que llegaras». Rebeca no respondió con palabras. La abrazó con una emoción profunda y silenciosa, de esas que nacen en el pecho y se expanden sin necesidad de explicación. Sarocha cerró los ojos, sintiendo que algo dentro de ella se asentaba definitivamente. Pasaron el día así, sin planes, sin horarios. Se sentaron en el sofá, compartieron comida sencilla en la cocina. Se recostaron en la cama sin dormir. Hablaron poco. Se tocaron mucho, manos que buscaban, gestos mínimos, besos suaves. Era la intimidad de quienes ya no necesitan demostrarse nada, solo habitar el mismo espacio. Cuando cayó la noche y la ciudad comenzó a apagarse lentamente, el departamento se llenó de una quietud distinta. Se encontraron desde otro lugar. No hubo prisa, no hubo urgencia, solo el reconocimiento profundo de dos cuerpos que ya se sabían, que ahora descansaban en la certeza de no tener que despedirse al amanecer. Se amaron con una intimidad nueva, más profunda, más anclada. No como un reencuentro marcado por el miedo a la pérdida, sino como un comienzo sereno. Como la afirmación silenciosa de una vida compartida que recién empezaba a desplegarse. Cuando finalmente se durmieron, abrazadas, respirando al mismo ritmo, el departamento dejó de ser solo un espacio habitado. Era hogar. La primera noche viviendo juntas. La primera noche del resto de sus vidas. Capítulo 44. Lo que se integra sin romperse. El primer fin de semana desde la llegada definitiva de Rebeca llegó casi sin aviso. Los días se habían deslizado entre cajas aún sin desarmar, rutinas nuevas, desayunos compartidos y esa sensación constante de estar viviendo algo que todavía necesitaba asentarse. Todo era cotidiano y extraordinario al mismo tiempo. Fue Nam quien irrumpió con su energía habitual. «No pienso permitir que se queden encerradas», anunció por teléfono. «Esta ciudad se vive de noche, y ustedes dos ya tuvieron suficiente intimidad doméstica». Sarocha rió al escucharla. Rebeca, sentada a su lado, levantó una ceja divertida. «¿Eso fue una invitación o una orden?», preguntó Rebeca. «Con Nam siempre es ambas cosas», respondió Sarocha, resignada y sonriendo. Así fue como, un par de horas más tarde, se encontraron frente a uno de los bares más concurridos de Bangkok. Música vibrando desde la entrada, luces cálidas y neón mezclándose, risas, cuerpos moviéndose sin apuro. Rebeca observaba todo con curiosidad, dejando que la ciudad la atravesara desde ese lugar nuevo. Ya no como visitante, sino como alguien que empezaba a pertenecer. Nam las esperaba adentro, copa en mano, radiante como siempre. Por fin exclamó al verlas. El abrazo fue inmediato, abierto, sincero. Nam tenía esa forma de acoger sin invadir, de hacer sentir cómodo incluso al recién llegado. Rebeca sonrió con alivio. «Me alegra verte de nuevo», dijo. «A mí también», añadió Nam con una sonrisa. Sarocha las observaba con una mezcla de gratitud y nerviosismo. Era consciente de que esa noche no sería solo una salida más. Y entonces lo vio. Eng estaba apoyado en la barra, conversando con alguien, pero levantó la vista casi al mismo tiempo que Sarocha lo reconocía. Sus miradas se cruzaron brevemente. No hubo sobresalto ni tensión visible, solo un reconocimiento tranquilo. El corazón de Sarocha dio un pequeño salto involuntario. Era la primera vez que Eng y Rebeca estarían en el mismo espacio. Eng se acercó con naturalidad, sin prisa, sin gesto defensivo. Se detuvo frente a ellas y sonrió. «Hola», dijo primero a Sarocha. «Me alegra verte». Luego miró a Rebeca. «Tú debes ser Rebeca. Bienvenida a Bangkok». Su tono era cálido, sincero. Le tendió la mano, pero Rebeca respondió con un abrazo breve, espontáneo. Eng pareció sorprendido solo un segundo. Luego correspondió con respeto. «Gracias», respondió ella. «He escuchado mucho de ti». «Espero que no solo lo malo», bromeó él suavemente. Rebeca rió, y Sarocha sintió como algo dentro de ella se aflojaba. La incomodidad que había anticipado no se materializaba. Eng no estaba allí para reclamar nada. Estaba allí para acompañar.
Sarocha le dedicó una sonrisa agradecida, y Eng la entendió sin necesidad de palabras. La noche avanzó entre copas, conversaciones cruzadas, risas que iban y venían. Nam se encargaba de integrar a todos, arrastrándolos a la pista de baile, comentando anécdotas exageradas, haciendo de puente entre mundos que, contra todo pronóstico, comenzaban a convivir sin fricción. Rebeca bailó con Nam, con Sarocha, incluso un momento con Eng, sin que nada se sintiera extraño. Todo era ligero, auténtico. Sarocha observaba la escena con una emoción difícil de nombrar. Orgullo, alivio, una alegría tranquila. Por primera vez, sus distintos afectos no chocaban entre sí. Se estaban acomodando. Y eso para ella era una victoria. Regresaron a casa entrada la madrugada. El ruido del bar quedó atrás como un eco distante, reemplazado por el silencio tibio del departamento, ese silencio que ya no era soledad, sino refugio. Cerraron la puerta con cuidado, como si no quisieran perturbar la calma que las esperaba adentro. Se quitaron los zapatos sin decir una palabra. Se movieron con la naturalidad de quienes ya comparten el espacio sin pedir permiso, sin pensar en cada gesto. Sarocha dejó las llaves sobre la mesa de entrada. Rebeca caminó hacia el dormitorio y se sentó en el borde de la cama, aún con la energía suave de la noche rondándole el cuerpo. Observaba el lugar con una familiaridad que todavía la sorprendía. Esa cama ya no era solo un lugar donde dormir, era el centro de algo que recién comenzaba a tomar forma. Sarocha entró y la miró en silencio, apoyándose un momento en el marco de la puerta, como si necesitara guardar esa imagen. Eng me pareció una muy buena persona, dijo Rebeca, finalmente, rompiendo el silencio con cuidado. Se nota que te quiere, de verdad. No había celos en su voz, ni inseguridad. Solo una constatación sincera. Sarocha se acercó y se sentó a su lado, apoyando el hombro contra el suyo. Permanecieron así unos segundos antes de que respondiera. Loesa asintió. Siempre lo fue conmigo. Y espero de corazón que encuentre a alguien que lo haga tan feliz como se merece. Rebeca apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos. Lo va a hacer, dijo con convicción. Se nota cuando alguien sabe amar bien. Esa frase quedó suspendida en el aire, cargada de sentido. No hablaban solo de Eng. Hablaban de decisiones, de renuncias, de amores que no fracasan aunque cambien de forma. Sarocha besó suavemente la frente de Rebeca, con un gesto lento, agradecido. Se levantaron para prepararse para dormir sin prisa. El ritual ya empezaba a ser familiar. Luces bajas, la ropa dejando de ser importante, movimientos tranquilos, cuerpos que se buscan por pura costumbre afectiva, no por urgencia. Rebeca abrió el closet y tomó una prenda suya. Sarocha la observó con una sonrisa apenas perceptible. Esos pequeños gestos, ocupar espacio, elegir sin pedir permiso, eran los que más la conmovían. Se acomodaron entre las sábanas, una frente a la otra. El silencio que las envolvió no era vacío. Estaba lleno de todo lo que no necesitaba decirse. Estoy trabajando en la segunda parte del libro, comentó Sarocha al cabo de un momento, con un tono íntimo, casi como si compartiera un secreto. No lo había planeado así, pero ahora tiene sentido. No podía dejar esa historia a medio camino. Rebeca sonrió y se inclinó para besarla, despacio, con ternura. Lo sabía, susurró. Apoyó la frente contra la suya y añadió, mirándola a los ojos, con una sonrisa suave y honesta. Esa historia se merece una segunda parte. Igual que nosotras. Sarocha sintió que algo se acomodaba profundamente en su pecho, como si esa frase hubiera nombrado algo que ella misma todavía no se animaba a decir del todo. La besó con calma, sin urgencia, como quien no necesita apresurarse porque sabe que el tiempo ya está de su lado. Se amaron como cada noche desde que estaban juntas, sin dramatismo, sin miedo, sin necesidad de probar nada. Desde la tranquilidad de saberse elegidas, de saber que no estaban huyendo hacia el otro, sino caminando juntas. Entre caricias lentas se dijeron cosas pequeñas y verdaderas. Comentarios simples, confesiones mínimas, palabras que no buscaban prometer el futuro ni asegurar lo eterno, sino afirmar el presente con honestidad. Me gusta esta vida, murmuró Rebeca en algún momento. A mí también, respondió Sarocha. Me gusta contigo. Cuando finalmente se durmieron abrazadas,
El departamento quedó en silencio otra vez. Pero ya no era el mismo silencio de antes. El mundo parecía ordenado. No porque todo estuviera resuelto. No porque no hubiera desafíos por delante. Sino porque lo esencial, el amor, la elección, el lugar compartido ya estaba en su sitio. Capítulo 45. Nuevos ritmos y lazos familiares. Habían pasado 3 semanas desde que Rebeca se había mudado a Tailandia. El tiempo parecía haberse estirado y comprimido a la vez. Cada día traía consigo pequeñas novedades, desafíos inesperados y descubrimientos sutiles sobre la vida en Bangkok y sobre ellas mismas. Sarocha y Rebeca empezaban a conocerse de una manera más profunda, no solo en la intimidad, sino en la rutina compartida, en los silencios y en los detalles más simples del día a día. Los trámites para la validación del título de Rebeca habían avanzado mejor de lo esperado. A pesar de algunas dificultades menores, documentos que se retrasaban, formularios que debían corregirse, pequeños malentendidos con funcionarios, todo parecía estar en camino. Rebeca aprendía a moverse en un sistema nuevo, mientras Sarocha la acompañaba y la apoyaba con paciencia, ofreciendo su experiencia local y su comprensión de cada proceso burocrático. Cada vez que surgía un contratiempo, Sarocha la miraba con la calma de quien sabe que todo tiene solución, y Rebeca encontraba en esos gestos la confianza para enfrentar los obstáculos sin angustia. La convivencia, sin embargo, no estaba exenta de desafíos. Compartir un espacio significaba también compartir hábitos, manías y rutinas muy distintas. Por ejemplo, Rebeca tenía la costumbre de dejar libros abiertos por toda la casa, mientras Sarocha prefería que cada objeto tuviera su lugar. A veces, Rebeca se olvidaba de poner la cafetera en su sitio después de prepararlo, o dejaba su ropa húmeda sobre el borde de la bañera, y Sarocha suspiraba antes de reorganizarlo todo con una sonrisa. Pequeños conflictos que, lejos de generar tensión, se convertían en oportunidades para la complicidad. «Otra vez dejaste la ropa ahí», decía Sarocha, fingiendo ser severa mientras recogía una camiseta húmeda. «Perdón», respondía Rebeca, con una risa nerviosa. «Es que todavía me adapto». Sarocha la abrazaba por detrás, dejando que la risa se mezclara con un beso en la mejilla. «Está bien», susurraba. «Todo se soluciona con un par de besos». Esa frase se convirtió en una especie de ritual cotidiano. Cada desacuerdo menor, cada discusión sobre qué colocar primero en la despensa, o quién debía vaciar el lavavajillas, terminaba en caricias y risas compartidas. El departamento se llenaba de movimiento, de voces suaves y de gestos de cuidado que reforzaban su vínculo. La convivencia se transformaba en un entrenamiento constante de paciencia, de tolerancia y de aprendizaje mutuo. Los fines de semana, la rutina era menos estricta, más ligera. Caminatas por mercados locales, tardes de lectura juntas, largas charlas sobre proyectos de trabajo, o simplemente quedarse en casa viendo la lluvia caer sobre la ciudad. Rebeca comenzaba a sentirse cada vez más dueña de su tiempo y de su espacio, mientras Sarocha se deleitaba observando cómo su pareja se adaptaba, cómo encontraba su lugar en un país que hasta hace poco era solo un destino de vacaciones para ella. Incluso las tareas más pequeñas se llenaban de ternura. Preparar el café juntas por la mañana, elegir la ropa para el día, organizar la comida de la semana, lavar los platos mientras se contaban anécdotas. Cada gesto repetido, cada roce accidental, cada risa compartida fortalecía la certeza de que podían vivir juntas, más allá de las dificultades, más allá de los cambios. Las noches eran otro tipo de rutina. Después de cenar, solían recostarse en el sofá, con los pies entrelazados, conversando sobre todo y sobre nada. A veces la conversación derivaba en recuerdos del pasado, en historias de sus familias o de sus amistades. Otras veces, simplemente compartían el silencio, dejándose acompañar por la presencia de la otra. Cada mirada, cada toque ligero, cada sonrisa cómplice, se convertía en un recordatorio de que el amor no se medía solo en palabras, sino en la constancia de los pequeños actos diarios. En esas 3 semanas también emergieron las primeras pruebas de paciencia. Pequeñas discusiones sobre horarios, diferencias en la limpieza, preferencias personales que chocaban. Pero siempre había una resolución simple. Un abrazo, un beso, una palabra de comprensión.
Lo cotidiano se transformaba en un ejercicio de cuidado, y la relación se fortalecía en la convivencia, en la adaptabilidad y en la atención constante a las necesidades del otro. Por primera vez en mucho tiempo, Sarocha se sintió completamente en paz en su propio espacio, compartiéndolo con alguien que no solo respetaba su mundo, sino que deseaba ser parte de él. La vida en común no era perfecta, pero era real. Y para ambas, eso era suficiente. El fin de semana siguiente, habían planeado un viaje a Chiang Mai. No era un viaje cualquiera. Sarocha quería presentar a Rebeca a su abuela, la mujer que había sido su guía, su fuerza silenciosa y la figura más importante de su vida. Rebeca, por su parte, estaba nerviosa. Sabía que la abuela de Sarocha no solo era amorosa, sino también exigente en cuanto a la protección de quienes ella amaba. Quería causar una buena impresión, no solo por respeto, sino porque sabía lo mucho que Sarocha valoraba esa relación. Sarocha notó la inquietud de Rebeca mientras empacaban las maletas, y la tranquilizó con caricias y palabras suaves. «No te preocupes», dijo mientras acariciaba su mejilla. «Solo sé tú misma. Ella ya te quiere, incluso antes de verte». Rebeca intentó sonreír, aunque su nerviosismo era evidente. Sarocha no pudo evitar reírse suavemente y tomarla de la mano, sosteniéndola firme mientras caminaban hacia el auto que las llevaría al aeropuerto doméstico. El viaje en avión fue breve, pero suficiente para que Rebeca practicara en silencio sus saludos, sus modales, y se preguntara cómo sería recibir el juicio silencioso de una mujer que había criado y moldeado a la persona que amaba. Sarocha la miraba con complicidad, reconociendo cada signo de ansiedad y acariciando su mano discretamente, recordándole que no había nada que temer. Cuando llegaron a la casa de la abuela, la mujer la recibió con los brazos abiertos. Su presencia era imponente pero cálida, una mezcla de fuerza y ternura que inmediatamente hizo que Rebeca se sintiera pequeña ante ella, aunque no incómoda. La abuela no tardó en examinarla con ojos críticos, suaves pero penetrantes. «Así que tú eres la chica que tiene a mi pequeña», dijo con un tono firme pero amoroso. «Te aviso que tendrás que comportarte muy bien o te las verás conmigo». Rebeca tragó saliva, entre asustada y divertida. Sarocha no pudo contener la risa, abrazando a su abuela antes de decir: «Tranquila, abuela. Lo hará muy bien». Rebeca se recompuso y se inclinó ligeramente, tomando la advertencia con seriedad, aunque con una sonrisa nerviosa que delataba su alivio. La abuela la observó un instante más antes de suavizar su mirada. «Está bien, veremos cómo lo hace», murmuró. «Pero estoy contenta de conocerla». A partir de ese momento, la visita se desarrolló de manera natural y positiva. Rebeca se mostró atenta, cariñosa, dispuesta a aprender sobre los hábitos de la familia de Sarocha y a integrarse de manera respetuosa. La abuela, por su parte, apreciaba la sinceridad y la calidez de Rebeca, y poco a poco fueron surgiendo conversaciones largas, risas compartidas y momentos de complicidad. Sarocha observaba con el corazón lleno de alegría. Verlas conectar le daba la sensación de que su mundo se ampliaba, que sus afectos se entrelazaban de manera armoniosa. Al final del día, la abuela abrazó a Rebeca, mirándola con aprobación. «Sabrás cuidar a mi pequeña, ¿verdad?», preguntó con un dejo de humor que escondía orgullo. «Sí», respondió Rebeca con seguridad. «Lo haré siempre». Sarocha no pudo evitar soltar una risa suave, y la abuela le guiñó un ojo. La relación estaba sellada. Rebeca no solo había pasado la prueba, sino que se había ganado un lugar especial en el corazón de la familia que Sarocha más valoraba. El regreso a Bangkok estuvo lleno de conversación tranquila, risas y la satisfacción silenciosa de un fin de semana que había unido generaciones. Sarocha y Rebeca compartieron miradas cómplices, tocándose las manos de manera natural, agradecidas de que, después de 3 semanas de adaptación, su amor no solo sobrevivía, sino que se consolidaba con cada encuentro, cada gesto, cada demostración de cuidado y afecto. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.